Gracias, gracias. Bueno, como les decía, corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un conductor, ¿está bien? Entonces, ¿qué necesitamos para que exista un flujo de electrones? Necesitamos un camino, ¿sí? Necesitamos un camino donde ellos puedan, de alguna manera, ir de la manera más fácil posible, ¿sí? Movilizarse de un lado a otro, a donde tengan que ir. Ahora después veremos, ¿está bien? Entonces, esos caminos van a ser más fáciles cuando estos caminos o estos canales sean conductores propiamente dicho. ¿Qué se dice cuando se englomera, digamos, conductores? Todos los elementos metálicos son conductores, ¿está bien? De corriente eléctrica. Hierro, ¿sí? Plata, oro, aluminio, ¿está? Todos esos elementos son conductores, ¿estamos? Entonces, fíjense, para adentrarnos un poquito a esto, ustedes en su casa tienen instalaciones eléctricas que permiten que ustedes tengan, digamos, lleguen a tener una lámpara prendida, a andar a la heladera, y esos cables internamente tienen filamentos de cobre, ¿está bien? Obviamente, cada metal tiene, dentro de permitir más fácil a los electrones, hay otros que facilitan mejor el desplazamiento de los electrones internamente, ahora veremos, que otros. Por ejemplo, el oro es mucho mejor conductor que el cobre. Pero ¿por qué no se utiliza oro? Obviamente por el costo. Cuando uno hace un balance de algo, de un material que sea dentro de todo permisivo para la circulación libre de electrones y el costo de ese material más o menos concuerde con lo que a uno pueda estar dentro de ciertos parámetros posibles, bueno, entre esos dos puntos uno llega a la conclusión de que, bueno, los elementos de cobre son los más usados, digamos, para la circulación de corriente eléctrica. ¿Está bien? Una, obviamente, cuando ustedes ven algo de hierro, un día de lluvia, justamente, bueno, ya habíamos visto algo de esto de que son conductores de corriente eléctrica. Entonces, bueno, necesitamos un camino. Ya ese camino sabemos que tiene que ser un elemento de determinados materiales que permitan la circulación de electrones. Esos materiales, imaginen que esto es un conductor, un canal, un caño, está conformado por átomos propiamente. Si esto es cobre, vamos a suponer que sea cobre, ¿sí? Estos van a tener, digamos, está compuesto, ¿sí? Eh, digamos, microscópicamente por átomos. Tienen átomos, ¿sí? Vamos a dibujar estos átomos así, de alguna manera, donde, ¿sí? Obviamente las órbitas más externas tendrán una cierta cantidad de electrones. ¿Se acuerdan los electrones de valencia? Esos electrones de valencia que eran que, digamos, se combinaban con otros elementos para formar determinados compuestos. Entonces, ¿por qué hago hincapié en los electrones de valencia, los electrones externos de un átomo? Porque son los que van a ser más fáciles de sacar. Nosotros ya habíamos visto que si en un núcleo de un átomo hay protones, ¿sí? Y hay alrededor una órbita cercana con electrones, esos electrones van a estar, digamos, van a girar a gran velocidad en esa órbita, pero van a estar mucho más agarrados que otros que se encuentran más alejados. ¿Está bien? Entonces, estos electrones que se encuentran en la órbita más alejada van a estar más propensos a pasar algo, que pueda ocurrir algo con ellos que tenga la posibilidad de perder, esos átomos que tengan la posibilidad de perder esos electrones. ¿Está bien? Entonces, eso por un lado. Después, nosotros habíamos visto de que si nosotros frotábamos, ¿sí? La regla con un paño, bueno, había, digamos, un elemento que quedaba cargado positivamente y otro elemento que quedaba cargado negativamente. El elemento que quedaba cargado positivamente, ¿por qué quedaba cargado positivamente? Porque en su última órbita, ¿sí? Ese electrón se había perdido por alguna manera. ¿Está bien? Entonces, estos átomos de Claro un que él hacía determinado material, neutro
al otro. ¿Cómo? ¿No, profe? ¿Cómo? Que después lo hacía neutro, digamos. Claro, si vos tenés un átomo que de alguna manera microscópicamente le generabas calor, ¿se acuerdan que estos electrones en su última órbita empiezan a girar mucho más rápido que su velocidad habitual hasta que llega un momento que la velocidad, digamos, La fuerza. la Sí. fuerza centrífuga es mucho mayor que la fuerza que le hace el núcleo y sale desprendido ese electrón? Si sale desprendido ese electrón, ese átomo se convierte en un ion positivo, porque tiene una carga negativa menos. ¿Está bien? Entonces imaginemos que en esa instancia logramos tener un material que esté formado por iones positivos. ¿Qué significa iones positivos? Son átomos que en su última órbita les falta un electrón o perdieron un electrón. ¿Está bien? Entonces imaginemos que logramos poner, de alguna manera, logramos cargar por electrización, ¿sí?, un elemento donde está cargado positivamente. ¿Qué es lo que ocurre con ese elemento cargado positivamente? Bueno, todos sus átomos pierden un electrón en su última órbita. ¿Está bien? Este electrón cuando sale, imagínense que acá tengo 10 protones positivos y acá tengo 10 electrones negativos. Si pierde un electrón de su última órbita queda con 9 electrones. Y en ese balance de cargas positivas y negativas, quien gana es la carga positiva porque tiene una de más. Son 10 protones contra 9 electrones. De ahí hace que este átomo se convierta en un ion positivo. ¿Está bien? Ahora imaginemos del otro lado que tenemos, digamos, tenemos un elemento, ¿sí?, que está formado por iones negativos. ¿Qué significa iones negativos? Bueno, son átomos que si bien tenían, imagínense que tenían 10 protones positivos y en sus últimas órbitas tiene 10 electrones negativos, por alguna razón, ¿sí?, captaron un electrón por ahí, entonces ahora, en vez de tener 10 electrones, lo voy a poner por acá, en vez de tener 10 electrones va a tener 11 electrones ahora. Y en ese balance o en esa diferencia de cargas positivas y negativas, quien gana son las negativas porque voy a tener un electrón de más. ¿Está bien? Son 11 electrones contra 10 protones. Eso hace que ese átomo se convierta en un ion negativo. Entonces, imaginemos que trabajamos con un elemento donde se produce todo esto. Queda cargado negativamente. ¿Sí? Cargado negativamente. Entonces, tenemos esos dos elementos, los juntamos acá y tenemos acá el puente que de alguna manera establece un cierto contacto a la lejanía entre una parte, ¿sí?, un lugar donde está lleno de cargas negativas, ¿sí?, de iones negativos, y otro lugar donde hay iones positivos, cargas positivas. ¿Está bien? Entonces pasa lo siguiente, cuando se unen estos dos elementos y existe un camino de contacto, ¿sí?, un conductor, ¿sí?, ahora después vamos a ver bien más en profundidad, lo que sucede es lo siguiente, estos iones positivos, ¿sí?, ¿por qué son iones positivos? Perdieron un electrón de más, perdieron un electrón. Entonces, ¿qué van a querer hacer? Como los átomos de la naturaleza buscan de alguna manera establecerse o equilibrarse, estar en su estado de reposo, que nadie los moleste, ellos quieren estar como estaban. ¿Está bien? Ellos tenían 10 protones y 10 electrones. Bueno, si perdieron por alguna circunstancia un electrón, van a tratar de buscar en algún medio el robar ese electrón para volver a su estado inicial, original, que era estable. ¿Está bien? Entonces, cuando tienen la oportunidad y se aparece un camino donde hay átomos que en su última órbita existen electrones que son muy fáciles de arrancarse, lo que sucede es lo siguiente, existe tanto es el poder de atracción que hace que este electrón, vamos a suponer el electrón que está en el átomo más pegado a todas estas cargas positivas, existe tal poder de atracción que hace que este electrón de la última órbita se termine saliendo
¿sí? Y abordando un ion positivo. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con este ion positivo? Tenía 9 electrones y ahora llega un electrón de alguna manera y va a ocupar su última otra, en vez de tener 9, ahora va a tener 10. ¿Y qué pasa con este átomo? Ahora tiene 10 protones y 10 electrones. Entonces este átomo se queda contento porque volvió a su estado natural, que era de tener misma cantidad de cargas positivas y negativas. Entonces este queda, habíamos dicho que quedaba neutralizado. ¿Está bien? Ahora, este átomo del material que perdió un electrón, ¿sí? ¿Cómo perdió un electrón? Por un instante se convierte en un ion positivo. ¿Está bien? Se convierte en un ion positivo porque perdió un electrón. Ese electrón fue a parar justamente a un lugar para equilibrar un átomo que le faltaba un electrón en su última órbita. ¿Está bien? Ahora, esto aparece en cascada. ¿Por qué? Porque ahora esto se convierte en un ion positivo que está muy cercano a un átomo, ¿sí? Neutral, y hace que los electrones de la última órbita del átomo aledaño, lo pierda, salga de su órbita y vaya a ocupar, ¿sí?, el lugar del átomo de al lado que perdió. Entonces, este ion positivo, al recibir el electrón del átomo de al lado, queda equilibrado. Nuevamente, este queda equilibrado así. ¿Está bien? Y este, como perdió un electrón, se convierte por un instante en un ion positivo. ¿Está bien? Vuelve a ocurrir lo mismo. Este de al lado sale de su último, pierde un electrón de su última órbita, y ese electrón va a parar a neutralizar o a equilibrar el ion positivo del el átomo de al lado que se había convertido en ion positivo por un instante. Entonces este átomo queda neutralizado. Y así sucesivamente, ¿está bien? Este queda como ion positivo, este electrón del átomo de al lado sale por la atracción, neutraliza este queda neutral y este queda por instante en positivo, como ion positivo, y así sucesivamente, ¿está bien? Este va a quedar neutralizado hasta que llega este último que también es importante, que le da un electrón a este para que quede neutralizado y este queda en un ion positivo. Quedaría claro, uno positivo y uno negativo de cada lado. Claro, No, ahora vos fíjate, este queda positivo, no, ahora, acá hay cargas, átomos, con un electrón de más, que van a querer también establecerse o quedarse, digamos, equilibrados. Entonces ese electrón de más, al tener un átomo que muy cercano por la atracción y que le falta un electrón en su última órbita para quedar tranquilo, entonces un electrón excedente de este ion negativo, acuérdense que tengo un electrón de más, 11 contra 10, va a ocupar la órbita donde perdió el electrón este átomo queda neutralizado neutraliza. y este también queda neutralizado. ¿Está bien? Entonces fíjense que ¿Por qué esto es quedan como... neutralizados? ¿Eh? ¿Por qué queda neutralizado el átomo? Claro, Por la fuerza. porque justamente este tiene un electrón de más. A este le falta un electrón. Entonces, si el electrón de la última órbita se lo manda a este ion positivo que le falta un electrón, cuando se lo manda, este queda tranquilo, dice, bueno, me faltaba un electrón en la última órbita y ya está. Ahora, ¿qué pasa con este? Lo hace siempre el más próximo, ¿no, profe? Claro, entonces, este que tenía 11 electrones contra 10 protones, al darle un electrón a este átomo de al lado, ahora quedan 10. ¿Y qué es lo que sucede? Ese átomo, va a tener 10 electrones y 10 protones. Por lo tanto, este átomo queda neutralizado. ¿Está bien? Entonces, este camino, fíjense que esta historia que yo les conté, en este polo, por decirlo, o en este lugar, en esta zona de cargas positivas, queda uno neutralizado. Esto es como que se vuelven a preparar de vuelta, quedan de vuelta a cero, y este átomo de este espacio donde está lleno de cargas negativas se neutralizó. Es como que termina el juego y vuelve a arrancar. ¿Está bien? Ahora,
sigue el poder de atracción, y de vuelta hay otra carga positiva, de vuelta este electrón va a ocupar acá a este átomo que le falta, se neutraliza, este se convierte en positivo, este átomo le da un electrón al de al lado para que se neutralice, pero este se convierte en un ion positivo por un instante, y así sucesivamente, el mismo camino, hasta que llega acá, que el último se queda un ion positivo, y ya va a haber otro átomo con un electrón excedente de más, que le va a dar a este átomo, por decirlo así metafóricamente, el electrón que le falta para que este átomo quede neutralizado nuevamente, y este, al sacarse ese electrón descendente, queda de vuelta la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Entonces, queda neutralizado. Profesor, Sí, una pregunta. ¿Y qué pasa cuando todos queden neutralizados? Ahí estaríamos hablando de una batería. Me quedo sin batería. exacto. Una pila de control remoto. Tengo que volver a cambiar la pila, porque ahí se gastó. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Y eso qué sería? ¿Corriente continua? Esa sería corriente continua. ¿Está Mm, bien? Para entenderlo. Sí, Para sí. entenderlo. Pero son cargas, digamos, en alterna pasa, es otra cosa, porque tiene que ver la frecuencia, es un cosa un poquito más complejo. Pero, digamos, véanlo que de esta manera sería el proceder de cómo se movilizan las cargas. Entonces, ¿por qué uno habla de flujo de electrones a través de un conductor? ¿Está bien? Porque esto, hay como un electrón, hay un electrón prácticamente es como que de acá, es como que se desplazó por el conductor y fue a equilibrar un electrón, digamos, un átomo en una carga positiva que se encuentra del lado izquierdo. ¿Está bien? Eso sucede con uno. Ya hicimos el recorrido de este electrón pasa acá, este viene acá, este acá, este acá, este acá, este acá y este acá. Esto se neutralizó, esto se neutralizó, pero ahora este electrón de vuelta va a neutralizar otra carga positiva, este le presta este, y otra carga viene acá. Entonces, de fondo es como una circulación de electrones, porque fíjense que todos se prestaban ese electrón para equilibrar ese átomo que por un instante se convertía en un ion positivo acá, y para equilibrar, digamos, una carga positiva de un lado izquierdo y una carga negativa del lado derecho. Y así lo va haciendo continuamente. ¿Está bien? Claro, que justamente los conductores, o justamente los metales, tienen la propiedad, ¿se acuerdan en química? ¿Se acuerdan en química cuando nosotros decíamos enlaces iónicos? ¿Sí? Sí. ¿Qué habíamos dicho en enlaces iónicos? Que los metales tenían la propiedad de querer sacarse de encima los últimos electrones de valencia. ¿Por qué? Porque si sacaba los últimos electrones de valencia, esa órbita externa perdía sentido, porque al no tener electrones pierde sentido, y la que entra a tener importancia es la órbita anterior, va a pasar a ser la órbita externa. ¿Y qué pasaba con esa órbita? Nos encontramos con que estaba conformada por 8 electrones. Acuérdense la de la regla del octeto. Acuérdense que los átomos, de alguna manera, son muy, digamos, celosos de los gases nobles, aquellos que se encuentran en la tabla periódica, en la columna 18. ¿Está bien? Los gases nobles. Neón, criptón, ¿sí? ¿Y qué propiedad tienen estos gases, estos elementos de ser muy estables en la realidad? Porque justamente una de las características es que en su última órbita posee 8 electrones. Entonces, de ahí que todos los elementos, los demás, si tienen alguna posibilidad en algún momento de establecer conexión con otros átomos, y van a querer hacer ese juego de sacarse de encima algún electrón para asemejarse a los gases nobles, ¿sí? De tener en su última órbita 8 electrones. Entonces de ahí habíamos dicho, ¿se acuerdan de ese juego de enlaces iónicos? Que los no metálicos tenían, digamos, eran muy propensos a captar electrones, les gustaba agarrar electrones por ahí para tratar de formar en su última órbita 8 electrones. Y los metales eran propensos a sacarse de encima electrones de su última órbita para
digamos, tener la órbita más importante que se encuentre conformada por 8 electrones. ¿Está bien? Entonces, de ahí viene que los elementos conductores, digamos, son, digamos, facilitadores de traspaso de cargas eléctricas. ¿Por qué? Y porque justamente pasa esto químicamente. Estos átomos, el electrón de su última órbita se los quiere sacar de encima, son muy regaleros, por decirlo así. Entonces, justamente, está bueno, la física aprovecha esa posibilidad para que este elemento sea un camino, ¿sí? O un puente para que haya, digamos, traspasos de carga de un lugar a otro. ¿Está bien? Fíjense cómo se enlaza lo que vimos químicamente, ¿sí? Químicamente con algo de electricidad. ¿Está bien? Acuérdense que por ahí también les había mandado material de su momento, ¿no? Enlaces iónicos, que los enlaces iónicos decían que eran buenos conductores de la electricidad, que había un par de características por ahí. Entonces, justamente, hace un poco más hincapié en esto, ¿no? En los metales, ¿está bien? Y por eso uno habla de que justamente es fácil que estos electrones de la órbita más alejada, ya por hecho físico, de aquello que no es lo mismo tener agarrado algo muy cerquita que algo tener muy agarrado muy lejos. Es como que en cualquier momento vos me haces así y lo perdí a aquel elemento que lo estoy agarrando. ¿Está bien? Entonces, son muy propensos de perderlo fácilmente, los que se encuentran más alejados. Entonces, como encuentran fuerzas de atracción muy cercanas, y estas fuerzas de atracción van a ser mucho más fuertes que la fuerza que le hacen los propios núcleos de estos átomos en sí, y le terminan perdiendo ese electrón. ¿Está bien? Y después viene todo esto que yo le conté. ¿Estamos? ¿Está bien? Entonces, fíjense que es un flujo de corriente a través de un conductor. Flujo de electrones a través de un conductor. ¿Está bien? Y va de negativo a positivo. Profe, ahí se está por cortar el video. Ah, falta un minuto. Vamos. Somos 28. Me esperan un cachito, bajamos la grabación y estén atentos al Bueno. plasma que le indico de meter. ¿Vamos? ¿Listo, profesor? Vamos.